Bueno, buenas a todos, a los que ya conozco y a los que no conozco. El tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con el cristianismo. Hemos hablado de budismo, hemos hablado de hinduismo y hoy nos toca hablar de cristianismo. Y aunque parezca extraño, es un tema más difícil que hablar de temas budistas o hindúes, porque seamos cristianos, seamos ateos, agnósticos, hay una sensibilidad siempre hacia estos temas cristianos, porque nos parece que si tocamos a la figura de Jesús no es lo mismo que hablar de Krishna o de Buda. De Buda podemos decir cualquier cosa, pero Cristo, Jesús, nos toca ahí una fibra muy profunda. Así que lo que voy a plantear es la idea de Cristo, de la figura de Jesús, no como un personaje histórico que uno puede buscar en los libros de historia y tratar de retrotraerse a ver si realmente cuántos hermanos tuvo y por dónde anduvo y si hizo realmente tal cosa, si murió en una cruz, si murió con los brazos así, si lo pusieron con los brazos así. Luego de meterse con esos temas, es interesante plantear la figura de Cristo como un mito. Y nosotros normalmente entendemos mito como sinónimo de falso, de mentira. Sin embargo, un mito en la antigua Grecia o en las culturas clásicas era algo que se postulaba para que todos nosotros podamos beber de ello. Es como postular un ser humano trascendente, alguien que está más allá de nuestras capacidades y que nos puede servir como ejemplo. Entonces, cuando hablamos de Zeus y de Ares y de Afrodita, estamos hablando de personajes que representan aspectos del ser humano, y cuando los vemos interaccionar entre sí, nos vemos a nosotros mismos. Es como ver una obra teatral representada. Entonces, la figura de Cristo reflejada en los evangelios, en lugar de ser simplemente algo que nos dé una lectura moral, dentro del catecismo de la Iglesia Católica se dice que la lectura de las Escrituras puede hacerse bajo tres ópticas. Una de ellas es la óptica moral, es decir, para aprender qué es lo que hay que hacer y qué no, cómo portarse bien. Sin embargo, hay una lectura que se propone que es anagógica. La lectura anagógica es la que te lleva hacia arriba, ¿no? Que te saca de lo literal y te lleva a un plano más simbólico, más abstracto. Con esa intención vamos a explorar la vida de Cristo y lo vamos a hacer, digamos, con la ayuda de la psicología analítica. La psicología analítica es la que responde a Jung, Carl Gustav Jung, que en algún momento tuvo sus migas con Freud. Luego cada uno siguió su camino, porque Freud hablaba de un inconsciente personal. Freud decía que todos nosotros tenemos motivaciones, pulsiones, inclinaciones que provienen de algún aspecto que no es el que controlamos. Todos nosotros nos pasa que nos despertamos un día angustiados y no sabemos por qué, o nos da una depresión, o tenemos un poquito de miedo, ansiedad, y no hay causa. Uno dice, ¿qué es? ¿Cuál es la razón? Bueno, Freud dijo, hay más cosas. Como decía Shakespeare en Hamlet, hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que tu mente es capaz de percibir. Pero, según Freud, cuando uno se va a dormir, lo que sueña por las noches es una especie de purgación de todo lo que le pasó durante el día, ¿no? De cosas inconclusas. Sin embargo, Jung fue un paso más y propuso una hipótesis, una teoría de que había algo llamado el inconsciente pero colectivo. O sea que todos nosotros, como seres humanos individuales, estaríamos, por así decirlo, como conectados con la misma fuente. Con la misma fuente, la misma que Freud hablaba de que era la fuente de mi angustia personal, de mi ansiedad personal, aquella cosa que estaba por debajo. Bueno, Jung dijo, hay una cosa que está por debajo, por encima, por donde uno quiera, pero que nos abastece a todos nosotros. Cada uno de vosotros en vuestra casa abrís el grifo de la cocina, por ejemplo, y sale agua. Y uno dice, es mi agua. Esta agua es mía. Pero en realidad, si uno siguiera la tubería, descubriría que la fuente es la misma que la del vecino y la del otro y la de más allá. Entonces, todos bebemos de esta misma fuente común. Es como un gran inconsciente que esto se relaciona con Platón, con el mundo de las formas de Platón, donde se dice que hay grandes arquetipos. Arquetipo significa tipo
de arjé, de formas originales, ¿no? De sustancia original. Entonces es como si cada mamá, cuando va a criar a su hijo, toma el ejemplo de una especie de gran mamá universal que es a la que aspira toda mamá. En nuestra cultura sería la Virgen María. En China sería Kuan Yin de repente, ¿no? En la India sería Yashoda, la madre de Krishna. Entonces todos nosotros tenemos un referente. Por ejemplo, uno dice, héroe, el guerrero, ¿quién es? No sé, Rambo. Uno dice Rambo, con la ametralladora, Rambo, ¿no? O el valiente, qué sé yo, Robin Hood, ¿no? Así tenemos en el cine arquetipos. Bueno, Jung decía, hay eso, pero a un nivel más profundo que el cine todavía. El cine es un reflejo de eso y los necesitamos consumir. Fijaos cómo necesitamos de ir a ver una película para que ese arquetipo nos toque. Necesito ir a ver a Rambo porque en este momento de mi vida siento que necesito valentía, valor, eso es lo que tengo que encarnar. Lo siento, pero no lo sé decodificar. Entonces voy y miro la película de Rambo o cualquier otra que sea, no sé, de guerra, y entonces me conecto con ese arquetipo, me impregna. Bueno, hay un arquetipo, el arquetipo de Cristo, que tiene que ver con una función muy primordial en nosotros, que es la trascendencia. El arquetipo de Cristo es como si te dijera, mira, te voy a contar cómo hay que comportarse para alcanzar aquello. Lo mismo que en la India será Buda, ¿no? ¿Qué hizo Buda? Bueno, todo un camino para llegar a la iluminación. Buda fue un señor que nació, si es que existió, y luego murió. Pero el concepto Buda es intemporal. El concepto Cristo es intemporal. Si nosotros adoramos a Buda, lo matamos, ¿no? Es decir, no lo aprovechamos. En realidad hay que encarnarlo a Buda. De la misma manera, adorar a Cristo, rezarle a Cristo simplemente, es como decirle, no, quédate ahí fuera, hazlo tú, no lo quiero hacer yo. Este camino tú lo hiciste históricamente, a ti te sirvió, a mí no. Entonces yo siempre me voy a quedar así, en mi comodidad. En cambio, si tomamos a Cristo como un arquetipo, encarnándolo, nosotros nos hacemos ese Cristo. Esa es la gran diferencia y eso es tomar a Cristo como arquetipo. Entonces, vamos a hacer un recorrido por esta historia y para ello me voy a servir de unas cartas de tarot, que es el tarot de Marsella. Tarot de Marsella, no sé si todos lo veis ahí, es uno de los tarot antiguos clásicos. Nos van a servir para hacer este recorrido, para mostrar de paso que los arquetipos del tarot son también arquetipos, son conceptos que pueden servir para entender distintas cosas. Entonces, Jung lo que hizo fue tomar algunos mitos gnósticos. El gnosticismo es un movimiento que tuvo mucha fuerza en los primeros siglos del cristianismo. Después el cristianismo oficial lo eliminó y quedó de manera subrepticia. Más adelante volvió a surgir en el Renacimiento. Pero ese gnosticismo tenía muchas ideas profundas. O sea, le gustaba jugar con esto de que el Cristo no es un señor histórico ahí afuera, es un aspecto mío. Y si miro lo que hizo Jesús y cómo reaccionó, me puede servir a mí para resolver mis propias cuestiones, pero no las de Pablo Veloso, no sé, aprobando un examen en un colegio, sino la de yo buscando la trascendencia. Entonces, a ver si... Ahí está. Tenemos una mujer. Según algunos mitos gnósticos, inicialmente ese Yahvé, ese hombre masculino, Yahvé, no era solamente hombre. Si vemos en el libro de Proverbios y en el libro de la Sabiduría, que es un libro deuterocanónico, que no está en las Biblias protestantes, pero sí en las Biblias católicas, aparece la figura de una mujer, la sabiduría. Los gnósticos le llamaban Sofía, la sabiduría. Y según dicen estos libros, está en la Biblia, ella era la que le ayudó a Dios a crear todo lo que existía. Es la famosa madre del amor hermoso, que se usa tanto esa frase aquí, esa expresión. Bueno, está en la Biblia referido a ella. Entonces, esta mujer, este principio femenino, acompañaba a Yahvé. Eran los dos, eran como un juego de los dos. Ella, de hecho, dice, yo jugaba ayudándole a Yahvé a crear el universo, el mundo. Y la pasaba muy bien ella. Pero ocurrió que en algún momento, como pasa siempre, empezó a haber una separación.
Y ese Yahvé empezó a decir, mira, la verdad que estoy creando yo todo muy bien, no necesito a nadie, la fue quitando un poco del paso, la fue poniendo a sus espaldas, la fue olvidando. Y uno diría, ¿por qué Yahvé se olvidó de Sofía? Bueno, porque la vida tiene que tener movimiento. Si la vida se queda estancada, como el agua, se pudre. Entonces la puso a sus espaldas. Empezó a ser una figura oculta. Empezó esa idea que estamos hablando de lo inconsciente. Lo inconsciente, lo que no se ve, ¿no? Todos nosotros sabemos que cuando hay cosas que se nos ocultan, tiene más gracia la vida. O sea, imagínense estar con vuestra pareja y conocer todo de vuestra pareja. Todo, todo, todo. El pensamiento más profundo, más oculto de la pareja, lo conocemos. ¿Estamos con otra persona? Si yo conozco todo, todo, todo de alguien, ¿estoy con otra persona o estoy conmigo? Estoy conmigo nada más. Porque el otro no tiene ninguna diferencia conmigo. Lo sé todo, todo. Entonces me gusta que el otro me oculte cosas. Me gusta que tenga cosas y me diga que haya un misterio, lo misterioso. Eso es lo que pone en marcha la vida. Eso es lo que hace que yo quiera conocer a la otra persona y que quiera descubrir qué hay detrás. Ese es el misterio. En cualquier pareja todos saben que si la pareja no crea un poco de misterio, no tiene cosas que son de uno solo y que el otro intente descubrir, se genera ese aburrimiento, ese tedio, y muchos dicen, se murió el amor. Porque el amor es búsqueda. Entonces, esta dinámica divina necesita dividirse. En la India le llaman Puruya y Prakriti, o los principios eternos contrarios, yin y yang, ¿no? Tiene que haber una separación. Y hay que creérsela, porque si no, no tiene gracia. No sirve de que yo con mi esposa, por ejemplo, hagamos que ocultamos cosas. No, no sirve. No. Tengo que estar convencido de que hay algo que yo de ella no conozco todavía y que se resiste a contármelo y yo quiero saberlo. Y ahí es donde la busco, y ella a mí. Entonces, Dios la puso a sus espaldas, empezó a decir, yo soy Yahvé de los ejércitos, yo soy el único, ¿no? Ahí está la espada en el medio. Yo, Yahvé de los ejércitos, no hay más Sofía. Sofía quedó aquí atrás, oculta. Entonces, había un hombre llamado Job, en el libro de Job, uno de los libros del Antiguo Testamento, un libro muy famoso donde Yahvé se enfrenta al hombre, ¿no? Y el hombre por primera vez le pregunta, porque antes estaba, no sé, Abraham, los grandes profetas que simplemente le hacían caso a Dios. Bueno, este fue el primer hombre que lo cuestionó, cosa muy judía. Los cristianos no cuestionan o no cuestionamos a Dios, nos parece una falta de respeto, pero el judío sí. El judío inclusive discute la escritura y postulan distintas opiniones, y hay en el Zohar, por ejemplo en el Talmud, hay una gran acumulación de opiniones, pero de las más diversas, de por qué Dios dijo, no sé, hágase la luz y no hágase las luces, por ejemplo. Entonces, había un hombre que era así, perfecto, estaba completamente dividido a la mitad, era sumamente bueno. En el libro de Job dice que Job era un tipo ideal, o sea, su sombra, Sofía, la había puesto bien atrás, igual que hacía Yahvé. Entonces a los ojos de Yahvé era el tipo perfecto, le hacía todos los rezos, le hacía todos los sacrificios, era un tipo impecable. De hecho, fíjense cómo dejaba atrás una cierta sombra, que dice ese libro que él despreciaba a la gente que no estaba a su altura, ¿no? Algunas personas a las que él consideraba que no eran tan profundas. Vieron cuando uno tiene esa especie de ego espiritual, de, bueno, el otro, pero no hace yoga, ¿no? O no conoce de estas cosas tan profundas. Y uno se siente como que está de este lado de la acera, ¿no? Del lado de los especiales. Bueno, eso le pasaba a Job. Entonces, vino nuestro amigo el diablo. Diablo significa justamente el que divide, que no era más que Sofía, que quería volver a aparecer. Aquí estoy, por eso hace así con la mano. Aquí estoy, aquí estoy. Ese es el juego de ¿quieres conocerme? Aquí estoy, recuérdame, acuérdate que aquí estoy. Quería aparecer. Entonces, en ese libro de Job, si lo leemos, el diablo era amigo de Dios. Charlaban en el cielo, de esta manera, como lo estoy contando. Y el diablo le dijo a Dios, oye,
¿qué te parece si lo tiento a este Job, que seguro que afloja? Y Dios le dice, no, porque es muy bueno, es mi tipo ideal, es un calco mío, es un clon mío. No, pero si lo presiono un poco, va a aflojar. Entonces Dios le dice, bueno, pero no lo mates. No, le hizo de todo. Era una llaga de la cabeza a los pies, una llaga. Le mató la familia, le mató el ganado, le arruinó todo lo que tenía. La esposa de Job le dijo, blasfema contra Dios y muérete. Consejo de la esposa, blasfema contra Dios y muérete. O sea, le dijo, háblale a Dios con soberbia, insúltalo y muérete. Los amigos se reunieron alrededor y le dijeron a Job, no, ¿sabes qué? Esto te debe pasar porque has metido la pata, has hecho algo mal en algún momento. Esto del karma, ¿no? Has hecho algo y por eso te viene esto. O sea, querían convencerlo de que la culpa era de él. Pero cuando uno se convence de que la culpa es de uno, que uno está angustiado por una cuestión que uno hizo o no hizo, o que uno siente depresión porque elaboró mal el problema uno se está apropiando. Yo les pregunto, cuando sienten ansiedad, cuando sienten fobia, depresión, preocupación, pero esa preocupación que no sabemos bien de dónde viene, ¿alguien sabe cómo aparece eso? O sea, ¿alguien me puede contar cómo uno hace, no sé, hago esto y me empiezo a sentir deprimido? No lo sabemos. Es como, no sé, pillar una gripe. Uno no sabe cómo se hace el proceso. Uno sabe que le da fiebre, que se siente mal, que la nariz se le llena de mocos y no mucho más. Entonces, eso hace pensar que no somos nosotros, esta mitad, la que controla todo, que hay más dentro nuestro. Hay más. Ese más que está dentro nuestro es esto, lo que está oculto. Entonces, la idea era que Job sacara esa otra parte. Los amigos le decían, no necesitas sacar la otra parte. Eres tú, ocúpate tú, que es lo que solemos pensar. El pensamiento positivo, si yo pensara con más voluntad o tuviera más voluntad, solucionaría mis problemas. La autosuficiencia. Yo controlo todo. Esa idea New Age de que si estoy en armonía con el universo, la prosperidad me llueve y que si hago todo bien, todo me tiene que ir bien. O sea, es todo matemático, ¿no? 2 más 2, 4. No hay lugar para nada más. Yo soy el hacedor de mi propio destino. El self-made man de los anglosajones, ¿no? El hombre hecho a sí mismo. No da esa matemática, porque siempre hay cosas, uno dice, voy a dejar de fumar, y algo pasa y no dejas. No voy a comer más dulce, y comes. No me voy a enfadar más, y te enfadas. No me voy a deprimir más por tonterías, me deprimo. Algo más hay. Detrás hay algo. Entonces dijeron, vamos a quebrarlo. Aquí se ve la espada totalmente quebrada ahí, en la mitad. Lo quebraron a Job, lo partieron al medio. Entonces Job, contrariamente a lo que sus amigos le proponían, él decidió preguntarle a Dios. Él dijo, yo siento que hay algo más. No me voy a quedar con mi esposa que me dice blasfema y muérete. O sea, como que yo tomo el control, yo blasfemo y yo me muero. O yo soy el culpable de mis cosas. Ya vi que no puedo resolver mi depresión, mi tristeza, mi fobia. No lo resuelvo yo. Hay más. Tengo que conocer qué es eso. Entonces le pregunta a Dios, oye, ¿por qué me haces esto? Es como si uno preguntara a la vida, ¿por qué esta depresión? Pero no una pregunta que uno se la va a responder. No, pregunta, no respuesta, pregunta. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué esta depresión? Y silencio, uno se queda callado. No es buscar una respuesta, porque si no es, ¿por qué esta depresión? Claro, es porque el otro día fulano me dijo... No buscar una respuesta, solo la pregunta. Entonces, Dios se le apareció, ahí se ve en el medio como una especie de pulpo parece, se le apareció en un torbellino. Y imagínense, se te aparece Dios en una especie de torbellino tipo tornado, el susto que te da el terror es terrible. Él se mantuvo firme y le siguió cuestionando, ¿por qué? ¿Por qué? Dios le dice, cíñete los lomos que vamos a contender. Que te diga, imagínate, la energía del universo te diga, cíñete los lomos que vamos a contender. Te pones blanco, pálido de miedo. Él le dijo, ¿por qué? ¿Por qué? Y eso lo obligó a Dios a cambiar. Cambió su rostro. Se volvió una florcita, se volvió sonriente. Dios
tuvo que empezar a explicar por qué le hacía eso. Nunca se lo había cuestionado Dios. Nunca nadie le había preguntado ¿por qué me hiciste algo tan dañino como esto? ¿Por qué muere un bebé al nacer? ¿Por qué hay un maremoto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien es feliz y otro no toda la vida? Está aquejado de enfermedades terribles. ¿Cuál es la causa? Entonces hay una especie de maldad ahí en Dios. Y Dios no lo había notado, porque le había dado la espalda a Sofía, como nosotros le damos la espalda a esa parte más profunda de nosotros y nos volvemos como Yahvé, así, con esta espada única. Yo soluciono todos mis problemas y si no funciona, más pensamiento positivo, afirmaciones positivas y más, ¿no? Y hago que me activen los chakras y con eso tiro para adelante. Y no, siempre hay una especie de cosa que está ahí detrás que te dice no, hay algo más profundo. Entonces Dios se presentó como simpático y le dice a Job, la verdad, tiene razón, no sé, pero lo voy a averiguar. Entonces lo restituyen, ahí está la espada otra vez hecha nueva, le dan todo de nuevo a Job, ahí se ve toda su riqueza, que en realidad, que te devuelvan todo nuevo, la familia ya la había perdido, le devolvieron ganado, le devolvieron prosperidad, terrenos y todo, ¿no? Y Dios a partir de ese momento dijo, ahora tengo un compromiso contigo. Jung escribió un libro que se llama Respuesta a Job. ¿Cuál fue la respuesta a Job, según cuenta Jung, que Dios le dio? Cristo. Es decir, Dios dijo, voy a averiguar esto que me estás preguntando, me acabas de hacer ver que tengo un costado oscuro que no lo había notado, voy a encarnar, voy a bajar. Y no hablamos de encarnar en la Tierra, en el planeta Tierra. La encarnación ocurre aquí, dentro nuestro. Todo esto es un proceso, es una metáfora de un proceso interno. Nosotros buscamos encarnar. Job, uno diría, ¿por qué Dios cuestionó a Job? ¿Por qué lo maltrató? Porque quería que lo cuestione. ¿Por qué tengo hijos? ¿Por qué tenemos hijos? Para que nos miren. Yo tengo un hijo. Imagínense que tenga 5 hijos. En uno de mis hijos, inconscientemente, yo tengo miedos, tengo tristezas, tengo angustias, inconscientemente. Conscientemente yo soy Pablo, estoy bien y todo, ¿no? Pero tengo un montón de cosas. Tengo este hijo, Juancito, y sin darme cuenta, yo en él voy a depositar mis miedos. En Pedrito voy a depositar mis angustias. En María, y así. Entonces cada par de ojitos que me miran a mí en esos chicos, me va a contar cómo se vive mi miedo, cómo se vive mi angustia. Me van a hacer preguntas, papá, ¿por qué me pegaste hoy? Y yo le voy a tener que explicar, en el fondo voy a sentir, claro, era porque tuve un mal día, pero si yo digo eso quedo como un maldito, no puedo asumir eso. Entonces le busco una explicación, pero en el fondo esa pregunta me clavó un puñal acá, porque me hace darme cuenta que lo hice porque tenía un mal día, lo fastidié a propósito, descargué cosas. Hay otro aspecto mío, no soy tan bueno como creía. Soy una antinomia, ¿no? Una oposición semiconsciente. O sea, no es que lo hago consciente, te voy a maltratar a propósito. No, lo hice y después me empiezo a dar cuenta. Entonces, ¿por qué Dios lo castigó a Job? Porque quería que le preguntara. Es como cuando uno molesta a otro, lo toca, hasta que el otro dice, ¿qué me haces? Y uno en el fondo está contento porque ahí uno tiene que formular la explicación. Bueno, lo hago porque... Y se lo está diciendo uno mismo. O sea, uno usa al otro para descubrirse. Eso hizo Dios con Job. Normalmente no encontraba gente como Job. Por eso le llaman el justo Job. No encontraban gente como Job. Encontraban gente como Abraham, que le dice, sal de Ur. Sales de Ur. Ahora te vas a llamar Abraham, no Abraham. Vale, me llamo Abraham. Y tu esposa Sarai, no me acuerdo si era que pasaba de Sarai a Sara o Sara a Sarai, también va a cambiar el nombre, cambia el nombre. Y vas a tener hijos como las estrellas del cielo y la arena del desierto. Vale, voy a tener hijos. Y pasa mucho tiempo y no los tiene. Y Abraham espera. Y ahora sacrifica a tu hijo Isaac. Vale, voy a sacrificar a mi hijo Isaac. Él quería Jobs, gente que le cuestionara, que le dijera, ¿por qué voy a sacrificar a mi hijo Isaac? ¿Qué me estás pidiendo? Ahí es cuando Dios empieza a decir, hay más. Entonces, dice Jung que esta dinámica es una dinámica que ocurría en un plano
en los cielos, digamos, en un plano muy sutil. Es como si imaginemos que en una época antigua esto pasaba, pero todavía no cuajaba en la humanidad. Pasaba por ahí arriba, la gente estaba ocupada en otras cosas. De repente, la vida entera tuvo la necesidad de que esto cuaje, que esto baje, y que empiece a ocurrir en la vida de todos nosotros, Hobbes, ¿no? En todos nosotros. Y eso es la encarnación de Cristo. Entonces Dios dice, bueno, haría de las veces del arcángel Gabriel, ¿no? Dice, voy a bajar y voy a, ¿no? Ahí está el basto, está el símbolo fálico, voy a fecundar a una virgen. Es decir, voy a fecundar a alguien propicio. No siempre es fácil fecundar, que el arcángel Gabriel venga y te diga, van a ser un hijo tuyo, va a ser llamado Emanuel y bla, bla, bla. La Virgen, ¿se acuerdan que la característica es que dijo sí? Sí. Si uno dice no, es no. O sea, ¿cuántos jóvenes encontró Dios? Uno. Bueno, ¿cuántas Virgen María hay? Ser virgen no es no haber tenido relaciones sexuales. Ser virgen significa ser nuevo para, estar abierto completamente a, estar abierto a esta posibilidad, a que lo inconsciente, o Dios, o el nombre que uno le quiera poner, te fecunde. ¿Qué quiere decir que te fecunde? Que entre a tu vida aquello que estaba hasta ayer, esa angustia que tenías ahí, que te aparecía de vez en cuando acá, delante, pero vos no sabías, tú no sabías, la tenías acá atrás y venía. Y la ves cuando la tienes delante, pero nunca te giraste. Bueno, ser fecundo, ser virgen, significa decirle que sí cuando esto decide entrar en tu vida y afrontar las consecuencias. Entonces, Dios, lo inconsciente, quiso manifestarse de una manera mucho más profunda en la vida de cada uno. Entonces, la Virgen María es yo cualquiera que dice sí, sí a estas cosas. Habéis visto que mucha gente no le interesa ni medio todo esto y simplemente dice no. Y sigue con una vida literal, como los amigos de Job, como la esposa de Job que le dice maldice y muérete, ¿no? Es como decir vete al bar y olvídate, una cosa así. Esta dijo sí. Este es el comienzo básicamente del problema. Aquí se abren las puertas como del infierno, porque entra todo. Ahora, ese dilema que estaba ocurriendo ahí entre Dios, Satán y un tal Job, ahora viene a tu vida. Ahora te va a fastidiar todos los días de tu vida. Decirle que sí a Cristo es decirle que sí a eso. No es decirle que sí, tipo, como dicen por ejemplo los evangélicos, sí, me entregué a Cristo, me lavó con su sangre y ya estoy limpio y soy libre porque Él murió por mis pecados y listo, ya está. Sigo con mi vida, leo la Biblia un poco y ya está. No, no, no. Es un compromiso total. O sea, toda tu vida tiene que ser ahora el campo de batalla de Dios. Tienes que ayudar a Dios a aclararse quién es. Uno es la excusa de Dios, uno es el Kurukshetra, es el campo de batalla de Dios a partir de ese momento. Entonces, le dijo a la Virgen María, te van a hacer alguien, pero que va a ser doble. Te van a hacer Jesucristo, ¿no? Jesús, Cristo. Alguien que va a tener dos naturalezas, como nosotros. Nosotros tenemos dos naturalezas. Tenemos una naturaleza, la mente, el cuerpo, pero también hay una dimensión nuestra de trascendencia. ¿Que la negamos? Sí, muchos la negamos y hacemos de cuenta que no está. Pero si aceptas que nazca Jesucristo, nace de dos maneras. Doble. Es un personaje doble, ¿no? Ya a partir de ese momento no te va a satisfacer nada más comer, dormir, reproducirte y defenderte, ¿no? Va a haber más. Entonces, uno de los nacimientos, ahí está la estrella de Belén, ¿no? Esa estrellita que nace, es un nacimiento divino. Esta es una figura, ¿no? Divina, es como un papa en este caso. Es el Cristo. ¿Se acuerdan que cuando apareció la estrella de Belén, los magos, ¿no? Que venían de Oriente seguían esa estrella? Bueno, ese es el símbolo en el cielo. Quiere decir, nace algo divino, pero al mismo tiempo en un pesebre de un útero normal nace una persona, un tal, se podría haber llamado Juan, bueno, se llamó Jesús. Ese era el que nacía en un pesebre, entre animales, con la suciedad, el olor a pesebre y todas esas cosas, ¿no? Es decir,
nuestra vida diaria. Hay un equilibrio o un entremezclado de lo divino y lo cotidiano. Y aparece enseguida otra vez la figura de Sofía que dice, ¿y yo? ¿Qué pasa conmigo? Que es esa parte de nosotros que dice, esto así tan bonito, no, hay más. Porque fíjense que Dios se quería encarnar como todo maravilloso, nazco yo aquí en el pesebre, vienen los Reyes Magos, traen aquí los presentes, todo fantástico, ¿no? Todo hermoso. La vida no es hermosa, la vida es hermosa y oscura al mismo tiempo. La vida es placer y es dolor al mismo tiempo. La vida es alegrías y sufrimientos al mismo tiempo. Tiene que haber el otro lado. Todas las veces que intentemos vivir media vida, la otra media te va a fastidiar. Y va a querer aparecer y aparecer y aparecer. Ser buenos y bonitos no funciona, a menos que tengas del otro lado gente fea y deprimida y los maltrates y los persigas y de esa manera te sientas todavía especial, que es lo que venimos haciendo hace mucho tiempo en la civilización humana, persiguiendo brujas, ¿no? Esas brujas se convierten en los comunistas, ¿no? Luego son los árabes, después son los chinos y después serán los extraterrestres, siempre hay uno más, el otro. Y cuanto más lejos esté, mejor, porque no lo vemos bien y lo podemos demonizar, decir, son de los primeros cristianos. Acuérdense lo que decían de los primeros cristianos los romanos, comen niños, decían, comen niños. Lo mismo que dicen hoy en día quizá muchos cristianos de los satanistas, de repente, comen niños, demonizar. Entonces aparece Herodes. ¿Quién es Herodes? El Herodes es la parte nuestra que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Yoga. ¿Qué vas a meditar? Meditar. Pero ¿por qué no haces cosas más interesantes? Está el principado, está qué sé yo. Ese es Herodes. Herodes es el que con una espada va a matar a todos los niños. Los niños recién nacidos, los santos inocentes. ¿Qué son los niños recién nacidos? Los pequeños retoños de una búsqueda de trascendencia. Cuando uno intenta hacer como, creo que se dice, los pinitos, ¿no? Así se dice. Los primeros esfuerzos, bueno, eso es lo que tu ego, porque Jesús representa, no Cristo, Jesús representa el ego ideal. ¿Cómo debería comportarse uno como persona, como con nombre y apellido? Como Jesús. Todos tenemos una dimensión Cristo también, al igual que Él. Y luchamos con ella. Fíjense que Él también luchó. ¿Se acuerdan cuando decía, si puedes, Padre, aparta de mí este cáliz? Pero finalmente dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Él tenía esa lucha. De hecho, en la cruz dijo finalmente, Padre, me has abandonado. ¿Por qué me abandonaste? ¿No? Y finalmente dijo, todo está cumplido. O sea, tenía esa ida y vuelta que mostraba esa humanidad y esa divinidad al mismo tiempo. Esa confluencia de las dos cosas, como nosotros. Entonces, Herodes mató a los niños, pero no logró matar, si se acuerdan, quizá les haga spoiler un poco, pero es una película que se la pasaron muchas veces. Así que no logró matar a Jesús. Jesús y su familia se fueron porque ahí esa rueda significa giro, cambio. Una voz le dijo en sueños, un ángel a José, llévatelos para Egipto, ¿no? Llévatelos para Egipto, para esperar que pase. Entonces fíjese cómo uno va viendo cómo hay que tratar este tipo de cosas. Cuando te aparece un Herodes que quiere destruirte, un aspecto tuyo que dice basta de plantearte cosas profundas, basta de psicología, basta de filosofía, no se trata de enfrentarlo, es más poderoso, se trata de evitarlo, ¿no? Dejarlo pasar, déjalo, que mate lo que crea que está matando, quédate ahí, hazte pequeño, invisible. Jesús estuvo, se entiende, 12 años en Egipto, ¿no? Volvió a los 12 años, o sea que esperó que se muriera Herodes. Es como que uno dice, bueno, dejémoslo a Herodes, que ande matando a todos los niños que quiera dentro mío, ya se cansará, cuando se canse vuelvo, ¿no? Eso hizo. Entonces, ahí está la familia yéndose para Egipto, ese es el camino que van para Egipto, y luego vuelven, porque tuvo otro sueño José, donde le dicen, ya está, se murió Herodes, regresa, no pasa nada, ya está todo tranquilo. Entonces él regresa para Jerusalén.
o para Judea donde estaba, y lo bautizan. Ahí viene la parte del bautismo. Es un niño de 12 años, sigue creciendo, pero después llega el momento con Juan el Bautista donde lo tienen que bautizar. Nosotros pensamos que bautizar es que te mojen la cabeza. En realidad el bautismo significa que te entierren, significa morir. Bautismo es, fíjense, cuando se han sumergido en una piscina, por ejemplo, ¿no sienten acaso que el mundo se apaga? Porque uno no oye, uno no ve, ¿no? Uno no siente, y después cuando uno sale es como que todo el ruido que había quedado suspendido vuelve. Bueno, bautizarse es morir. El bautismo es la muerte. Por eso era tan importante para los primeros cristianos que te bautizaran. Es herencia de los ritos mistéricos de la época, como los ritos de Eleusis y demás, que practicaban griegos, romanos, que heredaron de los egipcios en realidad. Que muchos implicaban esto, implicaban que te metan dentro de una especie de ataúd durante un cierto tiempo. En los mitos mitraicos te ponían dentro de una especie de sótano y encima tuyo con una reja sacrificaban un animal y te tenía que caer toda la sangre encima. O sea, eran cosas potentes. Para los primeros cristianos el bautismo era eso. Hoy en día es que te mojen la cabeza con toda tu familia alrededor y los testigos y el padrino y la madrina. Y no tiene ninguna trascendencia hoy en día, es un acto social. En esta época era colosal. Entonces, cuando te bautizan, aparece la famosa palomita ahí que dice desde el cielo: este es mi hijo, el Espíritu Santo, este es mi hijo, de quien me siento muy orgulloso, ¿no? Este es mi hijo amado, de quien me siento muy orgulloso. Es decir, cuando te bautizas, te animas a morir y dices no a la vida anterior, no, realmente quiero cambiar. Hay una voz dentro tuyo que dice, muy bien, ¿no? En la parte que llamaríamos crística, muy bien, muy bien. Pero ahí ocurre algo muy particular. Cuando uno se abre a lo que había quedado atrás, ¿os acordáis? Lo de la sombra, lo de ese diablo, ¿no? Esa Sofía, uno corre un riesgo. Siempre que uno se relaciona con lo trascendente, corre un riesgo, que es el riesgo de creerse igual a eso. ¿Habéis visto los niños pequeños que no dicen, yo juego a la pelota, mi papá también juega a la pelota, cada uno juega? No, yo juego a la pelota como mi papá, ¿no? Yo soy igual que mi papá. No eres igual que tu papá. Bastaría que juegues un poco y lo notarías. No eres igual que tu papá. Eso le llama Jung inflación. Podríamos decir soberbia, ¿no? Inflación. Inflarse significa atribuirse lo que no es tuyo. Eso es de Dios, en realidad. ¿Quién decide cuándo te deprimes, cuándo te da miedo, cuándo te da ansiedad, cuándo te da todo eso? Lo inconsciente. O Dios, si quieres, en términos teológicos. Apropiarte de eso es un pecado que es el pecado de los griegos de ibris, ¿no? Es la soberbia, el peor pecado para los griegos. Atribuirte lo que no es tuyo. Si no, es cuestión de decirle al niño, a ver, juega, igual que tu papá, a ver. Se va a notar que no. Y en ese momento el chico va a sentir un golpe muy fuerte en su vida, porque va a descubrir que no era papá. Ni por asomo era papá, ¿no? Él creía que era papá. ¿Y qué diríais? ¿Es importante que el niño descubra eso? ¿Qué opináis? Sí. ¿Por qué? ¿Qué le aporta? Para crecer. Como ser independiente. Eso. Le da una identidad. El niño va a saber, no juego como mi papá, pero así juego yo. Esto soy yo. Entonces va a poder tener un diálogo con el papá. Antes no lo podía tener, porque si el niño creía que era el papá, no había diálogo posible. Es un diálogo entre dos seres que son el mismo. Eso es lo que Jung llama la unión mística. La unión mística es cuando el niño o el adolescente no sale del seno familiar, ¿no? Está ahí dentro con los papás, siempre con los papás, siempre con los papás, no se golpea, nunca sale. Necesita salir, necesita hasta inclusive pelearse con los padres, romper con los padres, sentir lo que se llama alienación, sentirse alienado, sentirse excretado, sentirse un paria. No me quieren, me trataron mal, me dijeron no sé qué. Pero gracias a eso consigue conocerse. Ah, mira, me valgo por mí mismo en esto sí, en esto no, ¿no? Y luego está el regreso, el famoso hijo pródigo.
ese es un hijo verdaderamente. El padre dice, ahora estoy contento porque he recuperado un hijo. Tenía otro hijo al lado de él, pero ese no le importaba en realidad. Porque el otro hijo le decía, ¿por qué le matas el mejor cabrito a este? Si yo siempre estuve contigo. Dice, porque él se fue y lo he recuperado. A ti te tuve siempre conmigo. O sea, este hijo que tuvo siempre al lado no era el hijo, era él, era un clon. Hacía todo lo que él le decía. El otro, el que le llevó la contraria, existe ahora. Entonces hace falta romper con. Y para eso hace falta primero identificarse con el padre. Primero decir, juego a la pelota como mi papá. O me siento mi familia para que ocurra una ruptura. Entonces cuando Jesús tuvo su bautismo, bajó la paloma, imagínense todos diciendo, oh, mira, la paloma bajó y dijo que él era el hijo amado. Y él se sintió así como el más grande, ¿no? Entonces, siguiente cosa que pasa en los evangelios, va al desierto, ¿no? 40 días, sin comer y sin beber, ¿no? 40 días, a ser tentado. O sea, ¿quién se le aparece en el desierto? Chachán, Sofía, el diablo, la parte oculta. Porque quiere aparecer, dice, acuérdate que no todo es que tú eres, no, we are the champions, no, hay más. No eres tan grande como crees. Hay otro aspecto tuyo. Acuérdense que Cristo o Jesús representa lo mismo que le pasó a Dios con Job. La necesidad de descubrirse. Yo como papá, como padre, gracias a mi hijo me conozco. Porque mi hijo me va a preguntar, papá, ¿por qué me dijiste eso tan feo? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué tal cosa? Y este hijo mío me va a preguntar algo distinto que este, porque en este yo deposité, sin darme cuenta, mis miedos, en este mis ambiciones, en este... Entonces este me permite ver que soy ambicioso, este me permite ver que soy temeroso, este me devuelven una imagen. Entonces va al desierto, lo tientan, ¿no? ¿Se acuerdan las tentaciones de te doy toda la tierra si me adoras, convierte estas piedras en panes? Y él, fíjense qué curioso, él no responde en ningún momento con palabras propias. No le dice al diablo, cállate, no me molestes más, ¿no? O déjame que yo soy súper puro. No le dice así, le cita cosas bíblicas. Es decir, se ampara en una tradición. Esa es la idea de no atribuirse nada a uno, ni siquiera en eso. Porque si uno dice, yo ya lo tengo todo claro, cuando viene la parte de mi sombra, yo mismo la proceso. No. Ampararse en una tradición, llámese cristianismo, budismo, hinduismo, no sé, islam, lo que sea. Algo que te permita desde ahí y no desde uno responder a lo que pasa, porque lo que te pasa es tan profundo, tan grande y tan colectivo, que uno como ser humano no puede enfrentar a eso. Entonces Jesús se le intenta romper, así como se ve esa espada que está ahí como rota ahí arriba, se le intenta romper y el diablo no puede. Jesús lo vence y sale ahí así más todavía, ¿no? Lo logré. Entonces aquí lo vemos en el centro como destacado. Viene una etapa que es la etapa donde Jesús cura enfermos, exorciza gente, resucita a Lázaro, hace de todo. Y es el grande, el ídolo de todo el mundo. Todo le sale bien, multiplica los peces, en las bodas de Canaán convierte el agua en vino, o sea, todo bien. Eso hace que luego él se sienta el rey de la fiesta. Fijaos que esto nos pasa a todos nosotros. Cuando nos va bien y más o menos controlamos 3 emociones, consideramos que ya tenemos todo listo, todo controlado. Pero cuando eso pasa, algo aparece que te demuestra que eres un alfeñique, eres nada. No sé si alguna vez os ha pasado de sentir que, bueno, tengo todo, ahora sí, el yoga, la espiritualidad, tengo todo controlado, lo entiendo. Y te encuentras, no sé, con una persona analfabeta que vive en el monte, le miras a los ojos, el tipo no sabe nada de filosofía, de nada, pero 3 minutos que te miró y te sientes nada al lado de esa persona. Como que esa persona está conectada con la vida, tiene corazón y uno lo ha perdido. Entonces, ese golpe es el golpe que sintió Jesús cuando entró en Jerusalén triunfal. ¿Se acuerdan eso de que Hosana el Hijo, ¿no?
que es cuando el Domingo de Ramos, famoso, donde va entrando y él se siente Hosana al Hijo de David, el que viene, el nombre del Señor, y que ve a los cambistas. Ve a los cambistas, los tipos que están haciendo negocio ahí en el templo, y cuando los ve le cambia la cara, se pone así, cara de ¿qué están haciendo estos? Ahí le salió la sombra, ahí le salió le tocaron la fibra, pero no es que le tocaron, le apareció, tarde o temprano aparece algo que saca lo peor de uno, lo mismo que uno no quería mostrar, porque no quedaba bien. ¿Qué cosa es la sombra? Lo que a uno no le conviene mostrar. A mí me puede no convenir mostrar que tengo miedo, no convenirme mostrar que soy débil, no convenirme mostrar inclusive cosas positivas. De repente soy muy hábil tocando el violín, pero en este ámbito no conviene decirlo, entonces me lo guardo, ¿no? Resulta que en mi cultura está mal tal cosa, no lo hago. Bueno, eso se convierte en algo pospuesto, en una sombra. Y de nuevo dice, ¿viste? Acá estoy, en ese arranque que tuviste, acá estoy otra vez, acá estoy otra vez. Acá están los cambistas y acto seguido, ¿qué hace Jesús? Pasa por delante de una higuera, ya después de haberle dado con un látigo a los cambistas, ve la higuera y dice, tráigame algunos higos. Y los discípulos dicen, no tiene higos. Entonces dice, no tiene higos, y la maldijo y se secó. Un acto realmente cruel. Alguien que dice, si te hacen mal, pon la otra mejilla, no sé qué, acaba de sacar a patadas a los cambistas y ahora maldice una higuera. Eso demuestra la sombra. Entonces, eso sirve para que uno recapacite en la vida propia cómo a uno le pasan estas cosas también. Cómo te salen esas conductas que uno dice, pero este no soy yo. ¿Vieron la gente que dice, sí, me peleé con fulano, pero no era yo? ¿Y quién era? ¿Quién era? ¿Tu vecino? O sea, ¿de dónde salió eso? Si salió una parte oscura tuya, que te la inocularon en ese momento, te pusieron una inyección y ahí te brotó, la tenías dentro. La tuviste siempre, la escondiste bien. Vino la horma de tu zapato, vino lo que te movilizó y ahí sale tu sombra. Entonces, luego de eso, ¿qué viene? La última cena. Ahí tenemos una imagen de la justicia, ¿no? Porque la última cena es, me voy a comer los peces y a beber el cáliz, me voy a comer el inconsciente, me voy a comer lo que no me he comido, ¿no? Se dice que la cena final del Apocalipsis hebreo, en una de sus versiones, distintas vertientes del judaísmo, algunos consideraban que había un Apocalipsis, el regreso del Mesías, otros no, pero los que sí, decía que se comían unos pececillos, que eran como los hijos de Behemoth y de el Leviatán. Son energías primordiales. Si habéis visto, por ejemplo, ¿cómo se llama este hombre? Hay un inglés, un poeta inglés que, no me viene el nombre, que tiene toda una iconografía de seres fantásticos y muy como medio horrendos, o William Blake también. Bueno, hablan de esas energías primordiales, energías casi como que se llaman tónicas, ¿no? Que son de lo profundo de la tierra. Entonces es comerse eso. Entonces, en la última cena se da esta necesidad de comulgar con lo que me quedó pendiente. Eso es la última cena. Cuando uno comulga y come la hostia, en realidad lo que debería estar sintiendo que está comiéndose a la humanidad completa. Estoy comiéndome la totalidad de lo que dejé fuera. El cuerpo y la sangre, lo integro, lo meto dentro. Esto que dejé aquí atrás, lo meto. Lo que era sombra, lo traigo, lo acepto, lo incluyo. Eso es la última cena. Eso es la cena, la Eucaristía, ¿no? Es comerse, tragarse el vino, que ahora vamos a ver, ahí está la última cena, está Jesús acá arriba y todos sus discípulos ahí abajo. Y aparece de nuevo, ¿no? Falto yo. O sea, estás comiéndote partes profundas, pero todavía falta, hay más. Entonces se dice que el diablo entró en Judas, ¿no? Así le susurró al oído y Judas decidió entonces traicionarlo, ¿no? Jesús
En el Evangelio de Judas, justamente, que es un apócrifo, se dice que tenían un pacto Jesús y Judas, que de hecho en la película La Última Tentación de Cristo, la de Nikos Kazantzakis, ocurre eso. Como que Jesús le dice a Judas, haz lo que habíamos pactado, acuérdate, me tenías que ayudar a ir a la cruz, porque tengo que ir a la cruz. Pedro, por el contrario, le decía, no vayas a la cruz, ¿no? Esta idea de la vida es fácil, ¿para qué te metes en problemas? Ve al bar, ve a pasear, pásalo bien, disfruta con la familia. No, tengo que ir a la cruz. Jesús le dijo a Pedro, dice, va de retro Satanás, dice, tú estás hablando por boca del diablo, o el diablo está hablando por tu boca. Tengo que ir a la muerte, tenemos que ir a la cruz. El cristiano va a la cruz. Esta idea de que cristianismo es el Sagrado Corazón de Jesús que hace así, el niño Jesús que es bonito, y que es el Jesús que sana y que qué sé yo, no. Es el Cristo crucificado, el mismo que tanto nos molesta ver, que decimos, no, la película de Mel Gibson me impresiona, no me gusta. Eso está bien que es una tortura a un ser humano y es duro, pero quiero decir, la metáfora es que eso tiene que pasarme a mí. Es entrega, es dolor. La vida no es placer y cosas bonitas. Eso es lo que intentamos que parezca. De hecho, ya llegamos a un punto donde nuestros abuelos quizás velaban a los muertos en sus casas, inclusive hoy en día no, y totalmente maquillados y totalmente tapados, y que no, los niños no, es decir, cada vez menos. Entonces Judas lo traiciona ahí, y Jesús mientras tanto se va al Getsemaní, al monte a rezar con algunos discípulos. Se va a tratar de realmente aceptar su destino, que es el destino que deberíamos aceptar cualquiera de nosotros, el destino de enfrentarnos a lo que está oscuro, a nuestra parte oculta. De lo contrario, nos va a pasar que siempre lo polarizamos fuera, y siempre va a haber rojos contra, no sé, los del otro lado, comunistas contra no sé qué, chinos contra no sé cuánto, siempre divididos, ¿no? Los que son pro esto y pro aquello, siempre dividido. Esa división externa se solucionaría en gran medida resolviéndola dentro, descubriendo que uno es una antinomia. Nadie es bueno, nadie es malo. Tenemos las dos cosas dentro. No reconocer eso, ese es el problema. Entonces va Jesús ahí al Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, ¿no? Porque es algo que te aprietan ahí, te machacan y te sacan como de los orujos, en realidad es de oliva, de los orujos van sacando el aceite, o sea, lo mejor. La vida te tiene que prensar, si no te prensa, no funciona. Pasar una vida donde nunca te pase nada sonará muy bonito, pero en el fondo hay una sensación de no avancé, no llegué a ninguna parte, todo se mantiene como está. Hace falta la batalla, la gloria se gana con sudor y lágrimas. Entonces Jesús está ahí en el Getsemaní y la copa sabe que debe beberla, pero no quiere. Los judíos hablaban de dos copas. Está la copa que Yahvé le daba a la gente, que premiaba, la copa de la gloria, la copa de que bebes con el triunfo de Dios, pero después estaba otra copa que era la copa de la ira de Dios, que se decía que la bebías hasta las heces, o sea que la bebías hasta defecarte, era como una que te mataba. Esa era la que, o sea, la primera a todos nos gusta, pero la segunda no. Entonces Jesús decía, si puedes, le decía, paso de esta copa, ¿no? Y aparece un ángel que le dice a Jesús en ese momento, se dice que aparece un ángel y le dice, bueno, vamos, dale, si este es tu camino, ¿no? Que es esa dicotomía que siempre tenemos, me tiro a lo fácil, si vengo bien, si así nadie se dio cuenta, va bien, ¿no? Si, ¿por qué me voy a meter en más problemas? ¿Para qué me voy a andar revolviendo esos miedos que tengo? Si así como voy, la gente cree que soy una persona muy espiritual. No, hay que revolverlo, hay que complicarlo, hay que ir a la cruz. Entonces Jesús está en esa dicotomía, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y finalmente dice, sí, ya está, me tomo la copa. Y ahí ya lo decidió. Entonces va a hablar con sus discípulos que estaban durmiendo. Y él les dice, Gregoreo, les dice. O sea, despierten, no se duerman. Es una manera de decirnos a nosotros mismos, no te duermas. Cuando se habla de
de la atención en la meditación no quiere decir que uno se siente y esté durante un rato atento a sus pensamientos, a ver cuáles son. No, es una atención como modo de vida, que no es concentración. La concentración cansa. Si uno está concentrado, por ejemplo, en lo que estoy diciendo ahora, después de un rato se cansan todos. No se puede aguantar. Pero la atención no cansa. Entonces uno puede estar atento, es una atención relajada, no estar atento realmente. Entonces le dicen, despiértense, ¿qué hacen dormidos? Y se va a rezar y cuando vuelven a estar dormidos. Dice, pero no les dije que... Entonces, de nuevo, viene el poder temporal, aparece el Sanedrín, ¿no? Y lo cogen a Jesús, se lo llevan, y ahí es cuando Pedro corta la oreja de uno, después él se la cura, Jesús se la cura, y lo torturan. Es la parte de la flagelación. Siempre para el ego es una flagelación. O sea, si uno vive una espiritualidad divertida, colorida, agradable, bonita, no te va a funcionar. Eso no es espiritualidad, eso es cualquier otra cosa, pero espiritualidad te tiene que doler, tiene que ser algo realmente que te lacere, te lacere. ¿Por qué? Porque te estás enfrentando a algo que es sumamente grande, que es la vida entera, el misterio, Dios, el nombre que le quieras llamar, lo inconsciente, es tan grande que te pasma, es un asombro de... Cuando se habla del temor de Dios, no quiere decir que uno tirite así y diga, ¡ay, Señor poderoso! No, es que te aterra como a nosotros nos aterra la muerte, nos aterra el vacío, nos aterra el infinito, ¿no? Pensar en cosas inmensas, el universo, uno dice los planetas, ¿qué somos? Nada. Eso es aterrador, aterrador. Por eso intentamos todos los días hacer cosas que nos hagan olvidar eso. Y nos enroscamos en miles de problemas para olvidar justamente que nos vamos a morir, ¿no? El famoso memento mori, recuerda que vas a morir. Entonces ahí lo flagela, le dan. Básicamente esto es la película de Mel Gibson, esa parte, repetida una y otra vez. Y lo quiebran, aquí está una torre explotando, lo quiebran, todo por todos lados, lo crucifican finalmente. Crucificarte quiere decir que te quedas con los brazos completamente abiertos, es decir, esta es la actitud de no elijo lo que más me conviene, estoy abierto. Cuando estás así es como que cualquiera que te quiere abrazar no puedes hacer nada, te abraza, ¿no? Abrazar, no abrazar. Los brazos abiertos así significa estar abierto a lo que suceda. Todo lo que viene, estoy abierto, no tengo otra, me han clavado. ¿Qué pasó? ¿Esta? ¿Se paró? Se paró. Ay, se le habrá acabado. Bueno, no importa. Igual Marina está grabando ahí. Entonces, bueno, gracias. Lo crucifican. Bueno, se le habrá acabado la batería. Lo crucifican y el crucificarse significa aceptar las polaridades. Acuérdense que está un ladrón bueno, un ladrón malo. Que no está en la Biblia, pero es la tradición. Un ladrón bueno, un ladrón malo. Juan y María. En algunos dibujos antiguos está el sol y la luna, ¿no? Siempre está el soldado que le da esa esponja con líquido para hidratarlo y el otro que le clava la lanza. Los polos. Es aceptar los polos. La cruz es un símbolo de acepto la polaridad. No acepto solamente la parte bonita, no espiritual, buena, linda, agradable. No, acepto que también soy ambicioso, desagradable, mediocre, hipócrita, miserable. Todo eso. Aceptarlo. No que ahora creo que soy aquello otro, porque caería en lo contrario. No. Simplemente sé que soy las dos cosas a la vez. Muere y desciende. Él, antes de resucitar, ¿qué hace? Baja. Aquí no hay ninguna figura humana. Él baja a lo que se llaman los infiernos, que en realidad no es los infiernos de una especie de caldero con unos demonios haciéndote así con un tridente. Inferno, inferior. Significa lo de abajo. Era un limbo que tenían los judíos donde iban Abraham, Adán, que se suponía que estaban ahí. Para los cristianos era que estaban ahí esperando a Cristo, y para los judíos no, que estaban ahí por siempre. Era un lugar como un limbo, un lugar donde te tocaba estar, no estaba mal, pero tampoco era fantástico. Era un limbo. Él baja ahí y rescata a esos, los saca de ahí. O sea, hay que bajar hasta lo más profundo, hay que comprometerse, hay que desintegrarse. Aquí no hay humano, no hay persona.
Llega un momento que tiene que desaparecer como ser humano. Es lo que llaman a veces la noche oscura del alma, ¿no? La noche oscura del alma no es que te despidan del trabajo o que te deje tu mujer o tu marido. Eso no es la noche oscura del alma. La noche oscura del alma es que nada tenga sentido. Es una gran depresión, la depresión de todo lo que existe. Es decir, todo lo que creías, todo lo que te valía, todo lo que servía, todo lo que entendías, ahora nada sirve para nada, nada tiene sentido, ni lo político, ni lo religioso, nada, nada. Ese desasosiego absoluto, esa ausencia total de identidad humana, eso es bajar a este nivel. Luego de ese nivel, él resucita. Uno sale de eso renovado, sale como un ángel. Pero todavía no es el final de la historia, sale como un ángel. Ahí es cuando lo encuentra Magdalena, ¿no? Que aquí de paso tiene una manito, Magdalena, porque Magdalena lo quiere tocar. Lo quiere tocar. Y él le dice, no li me tangere, o no li me tangere, no sé cómo se pronuncia, no me toques todavía. Dice, no me toques todavía, porque no regresé todavía al Padre. Entonces, a veces cuando uno baja a ese nivel muy profundo, uno todavía está entre medias. Los alquimistas le llamaban la albedo, el emblanquecimiento. Esas etapas donde, llegué a una profundidad tan grande, integré todo, soy el Buda iluminado, tengo el halo aquí en la cabeza y camino. Falta. Los alquimistas decían, falta un toque más, que es la sangre, la rubedo, el enrojecimiento. Es en el budismo Zen, en los 10 toros del Zen, son unas viñetas que en la 9 se alcanza la iluminación, que sería esto, el albedo. Y uno dice, bueno, ya está, mira, tengo alas, soy un ángel, ahora integré todo, los polos, los tengo integrados completamente, soy una persona iluminada, ¿no? Soy el gurú. No, te falta. Ahora necesitas eso, bajarlo al mercado, ir al mercado, encontrarte con la gente, vivirlo, encarnarlo, amar, hacer el amor, reírte, llorar, todo, pero desde esa perspectiva. No basta con ser un ángel. Por eso le dice, no li me tangere, no me toques todavía no. Y bueno, Magdalena no le gustó mucho el asunto. Y aquí realmente asciende a los cielos, sube a los cielos. Entonces, ahí vemos una figura danzando como en un perfecto equilibrio, la figura de los 4 evangelistas, ¿no? Él realmente en el cielo. Y desde ahí, desde el cielo, se va formando una energía que desciende y es el famoso Espíritu Santo. Decía San Joaquín de Fiore, un religioso, él proponía que había como 3 niveles históricos. El nivel de los antiguos profetas, el nivel más adelante a partir del año, no me acuerdo de los años, pero decía que había un nivel anterior de los profetas, donde Dios le hablaba a los profetas así, desde arriba. Después estaba el nivel donde Cristo bajó a la tierra y era el mundo como de Dios contactando con la gente. Pero había un tercer nivel, que era el nivel del descenso del Espíritu Santo, que es cuando eso se manifiesta en la vida de cada ser humano, ya sin mediación de una iglesia o de un culto en particular. El campo de batalla ahora viene aquí. Entonces, que descienda el Espíritu Santo significa que ahora esa antinomia viene a vivir a tu vida. Esto quiere decir que ahora con el Espíritu Santo, si tienes dudas, si tienes contradicciones, genial, eso es Dios. Dios es una contradicción. Si sientes que solo eres bueno o solo eres malo, eso no es Dios, eso te estás dejando una parte fuera. Encarnar a Dios es encarnar esto, la contradicción, y soportar la contradicción. Buen ladrón, mal ladrón. María, Juan, es decir, los opuestos. Hay que aceptar esa contradicción, no solucionarla. No está diciendo, busquemos un tercero que equilibre todo. No, mantener la contradicción. Entonces, María, la Virgen, dice, ¿y yo qué? No, pues acá me dejaron a mí. Dice, yo hice tantas cosas. Y entonces dice, bueno, vamos a hacerla ascender a ella, que en realidad es la asunción, ¿no? Porque se le llama asunta, ¿no? Porque ella no asciende, no sé cómo sería la expresión, pero ella se la entiende como asunta, la que asume sería, en cuerpo
hacia los cielos. Y ahí está la Virgen María, que también se posiciona, y esto es una gran cosa, porque el dogma de la Asunción de la Virgen fue realmente aceptado en 1950. Hubo un papa, ayer, digamos, que dijo, de un día para el otro, dijo, ahora es dogma que la Virgen asciende. Y hubo mucha resistencia. Y Jung dice que eso es genial, porque convirtió una Trinidad en una cuaternidad. Era Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo hombre. Bueno, ahora empezó a ver lo femenino. Es como si la conciencia de la humanidad, decía Jung, que el Papa haya hecho eso, es un buen signo porque indica que lo femenino está entrando a formar parte ahora del cuadro, ¿no? Y acuérdense que lo femenino era la Sofía olvidada de un principio. O sea que buena cosa, ¿no? Más uno agrega lo femenino, más hace el 4 y no el 3. El 3 es un triángulo, y el triángulo es siempre una punta que avanza, ¿no? Que rompe, que penetra, mientras que el 4 es estabilidad. Entonces, lo femenino es, relajémonos, quedémonos un poquito con la cosa, ¿no? Eso es, pero dentro ya se va generando, bueno, ahí está la Jerusalén celeste, ya se va generando un germen de un nuevo ciclo que proviene de otra vez polarizarse, otra vez decir solo este lado, y otra vez que vuelva a aparecer Sofía, que dice de nuevo. ¿Por qué? Porque como dicen los alquimistas, solve et coagula, disuelve y coagula. No tiene fin, disuelve y coagula. Siempre hay una vuelta más. Porque si yo logro una estabilidad perfecta con mi pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Algo hay que inventarse. Así que por algo vamos a pelearnos, alguna cosita vamos a inventarnos. Tenemos que romper el equilibrio para volver a crear movimiento. Y en esa nueva vuelta, aprender cosas nuevas. Eso es la vida. Si cualquiera de vosotros aprende a tocar el piano perfectamente, ya está, el piano ya está. O bien hay un nivel más de piano, o ya está, pasamos a otro instrumento o hacemos otra cosa. Siempre tiene que haber un desafío que me saque mis cosas más oscuras para que yo las vea, y esa es la gracia. Entonces, cuando miramos versos bíblicos, ya les digo uno solo, así no lo alargo. Tengo aquí una Biblia en este móvil para que sea más fácil, porque si no, buscarla en papel. No te preocupes, porque es más rápido buscarlo aquí. Les doy un ejemplo nada más de cómo esto puede interpretarse. En Mateo 5:25, si la tenéis, podéis mirarlo. Mateo 5:25. Yo lo voy a buscar aquí también. Recordad que la Biblia tiene muchas versiones. Mateo 5. Y cada versión no es igual a la otra, porque se traducen de distintas maneras. Entonces hay traducciones sumamente que le llaman críticas, que son perfectamente igual que los originales griegos, arameos, en el caso del Nuevo Testamento griego. Fíjense, Mateo 5:25, ¿lo habéis encontrado ya? Hoy en día vienen así para móvil que son fáciles también de llevar. Así nadie dice, pero yo no tengo Biblia. Porque algunas son gorditas y pesan, ¿eh? Bueno, dice así, mientras lo vais buscando. Dice, ponte enseguida, Mateo 5:25. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Entonces, lectura literal. Hay que, si tienes un adversario, tratar de quedar bien con él y llevarle la corriente para que no se enfade y no te demande peor ante el juez. Esa es la lectura literal, o sea, congraciarte, ¿no? Con el otro. Ahora, lectura profunda. Lo que te estás diciendo es, ¿quién es tu adversario? Acuérdense que uno de los nombres de Satán es el adversario. La sombra, tus miedos, la cosa que no te gusta de ti, tu tristeza, tu angustia. Hazte amigo de eso. Porque si te haces enemigo, hay un axioma que dice Jung que así como uno trata lo inconsciente te trata a ti. O sea, si tú a Dios le dices, Dios te va a tratar igual a ti. Si uno a lo inconsciente, a sus miedos, los intenta aplastar, destruir, los desprecia, bueno, esos miedos te vienen con
el doble o el quíntuple de fuerza y te avasallan, sencillamente porque son más poderosos que tú. Entonces, no se trata, como decían los amigos de Job, de tratar de explicártelo racionalmente, o como decía la esposa, de mandar todo al cuerno. No, se trata de preguntarle a ese otro, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué tienes conmigo? No solo al otro externo, adentro, el adversario interno, a mi miedo, preguntarle, ¿qué sucede? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Pero no, acuérdense, las preguntas abiertas. ¿Por qué? Y no esperar respuesta. No es que, ¿por qué? Vale, no me lo dijiste y ya sigo con otra cosa. No, es como los koan zen. No tienen una respuesta, no deberían tener una respuesta. Porque cualquier respuesta es como los amigos de Job, es una explicación que te estás dando. No, eso implica que conoces la causa. Uno no conoce la causa de un miedo, nunca. Yo puedo decir, sí, el miedo fue porque apareció una araña y me asustó. Sí, pero ¿qué hay detrás de eso? Y bueno, de pequeño, qué sé yo, ¿y qué hay detrás de eso? No lo sé. Ni siquiera sé si es por la araña que me pasó de pequeño. Lo digo yo, me parece, saco la conclusión. Vemos uno más, por ejemplo. En el mismo capítulo 5, ahora del 39 al 40. O sea, el 39 y el 40. Dice, pues yo os digo, no resistáis al mal. ¿Habéis visto ese dicho tan famoso que uno dice, ¿cómo no resistáis al mal? Entonces que viene el dictador de turno y yo me pongo ahí y nada, que me mate, que me corte la cabeza. Exteriormente puede ser, pero está hablando de algo interno a la par. No niega lo externo, internamente. ¿Qué es no resistir al mal? No intentar oponerme a... Porque habéis visto que la gente que tiene, no sé, fobia, depresión, lo que fuera, tiene normalmente dos problemas. La fobia y la bronca que tiene de tener fobia, ¿no? Como diciendo, ¿por qué cuernos me toca a mí tener fobia si yo podría tener una vida feliz? O sea, tiene dos problemas ahora, la cosa y el enfado por tener la cosa. Entonces, lo que está diciendo, no resistáis al mal. Si yo resisto al mal, no lo conozco. Si viene una persona y me dice, y yo digo, no lo voy a conocer, no voy a entenderlo nunca. En cambio, si me dice, y yo digo, a ver, ¿qué pasa? ¿Me quieres contar por qué me dijiste eso? O simplemente te escucho. Ahí quizá, como yo no me estoy implicando, lo voy a entender. Y voy a descubrir cosas que no sé cuáles son. Entonces dice, no resistáis al mal, antes bien al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Y el 40 que venía con ese es, al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto. Entonces está hablando de eso, de si ese miedo viene, no lo resistas, dale, ábrete. Como decía por ejemplo Krishnamurti, no se trata de intentar deshacerse del problema, se trata de entender el problema. El problema es un síntoma. Es como, tengo fiebre, me tomo un paracetamol. ¿Soluciona el problema? No, lo tapé. La idea es, tengo que investigar, a ver qué pasa, qué hay ahí abajo. Quizá tenga una infección, quizá tenga una gripe, quizá tenga algo. Pero si yo solo me tomé estoy bien, está todo bien. No, aplastar al otro no implica entender al otro. Y hoy lo aplastaste, pero mañana vienen 10. O sea, esa clásica de que viene uno a enfrentarte a ti y tú vas y a puñetazos le das y lo vences, porque era más pequeño que tú. Genial. Mañana viene ese con 10 amigos. ¿Y qué haces? Entonces, bueno, hay varias citas en el 44, digo y ya está. Dice en el 44 del mismo capítulo 5, dice, pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan. Lo mismo, habla de la sombra. Entonces, ¿cuáles son mis enemigos? Esa ira que me sale de vez en cuando, que yo digo, no debería salirme la ira, porque yo soy bueno, pero te salió ira, ¿no? Te deprimiste, te enfadaste, te hirió. No me debería afectar que me digan tal cosa, porque yo estoy en un plano ya que... No, pero te afectó, acéptalo, ámalo. Decía Nietzsche, amor fati, ama al destino. Ama a lo que suceda, ámalo, no acéptalo, no toléralo, no sopórtalo, no resígnate, no, ámalo, amor fati. Así que bueno, hemos recorrido esta historia con ayuda, en este caso, de unas cartas. Podría haber sido otras imágenes las que nos acompañaron, pero quizá
despierte el interés por leer en escrituras como son las cristianas. Según decía Jung, todos nosotros, seamos de la religión que seamos, o ateos o agnósticos, lamentablemente o para bien, tenemos metido en los tuétanos el mito cristiano. Si hubiéramos nacido en China, tendríamos el mito taoísta, pero nos tocó aquí. Así que el edificio que vemos, las instituciones que conocemos, la forma de vestir y de pensar, todo es herencia de judeocristianismo, ¿no? Con toques griegos y todo eso. Pero ese es nuestro mito. Entonces, a veces uno dice, bueno, vamos a buscar las cosas hindúes porque son tan interesantes, pero en el fondo, aunque las busquemos, las estamos traduciendo al cristianismo, porque no lo podemos evitar. Estamos en los mismos cánones, pero viendo otras cosas, o en política, o lo que uno quiera. Entonces decía Jung, pasados los 35 años, él decía más o menos la mitad de la vida, para solucionar problemas internos hace falta un acercamiento religioso. Porque un niño o joven todavía está en la etapa de yo. Pero, y todas estas cosas le parecen ridículas. ¿Qué cruz? ¿Qué me estás diciendo? Sacrificio. No, sufrimiento. Sí, todo tiene que ser así, ¿no? Mundo YouTube. Pero cuando pasas de los 35, el camino es, oye, me he dado cuenta que no me alcanzó con lo que hice hasta ahora. Tiene que haber una dimensión más profunda. Bueno, eso es lo religioso. Ahora, ¿a dónde vamos a enchufar nuestro cable? ¿Al taoísmo? ¿Al hinduismo? Sí, puede ser. Pero decía Jung, mira, nuestra tradición es esta. La puedes vivir en forma de gnosticismo, en forma de alquimia, en forma de cristianismo católico, lo que quieras. Pero estos son más o menos nuestros mitos. Son reconocibles. Entonces, bueno, esa era la idea, que pudieseis ver esta reflexión y quizá leer la Biblia ahora con otros ojos. Hay mucho más para profundizar, pero bueno, esto sería como un punto de partida. Muchas gracias. Y una cosa. Ah, sí, por favor. Sí. Y las personas que a lo largo de su vida, o sea, tú hablas de a partir de cierta edad tienes que tienes que agarrarte a algo, ¿no? Y las personas que no llegan a esa, porque habrá gente que no llegue. ¿A esa comprensión? Sí, ni Cristo, ni Buda, ni... ¿No? ¿Qué son? O sea... No sé. Había un filósofo alemán, Heidegger, que decía que uno puede llevar una vida auténtica o una vida inauténtica. La vida inauténtica es la vida de las masas. Comer, dormir, reproducirse y defenderse. Pero seguro que hay gente así. Hay muchísima gente así, muchísima, la mayoría. Y sí, los gnósticos le llamaban sárquicos, gente corporal. Y sí, esa gente pasa así por la vida, simplemente. ¿Y qué haces cuando te encuentras con mucha de esa gente alrededor? Lo importante es reconocerse en esa gente y no decir yo estoy de este lado y ellos son inferiores porque todavía están ahí. No, reconocer justamente, Jung decía que uno debe ser humilde como un ratoncito, reconocer la propia miseria. Por eso esa idea del pecado que tanto molesta, que uno dice, no, a mí el catolicismo no me gusta porque están con el pecado y por mi culpa. Es un reconocimiento es desinflarse, porque la Iglesia católica, por ejemplo, tiene ese mecanismo para evitar que la gente se infle, recordarte que eres pecador. Entonces te encuentras con alguien así y la primera reacción es decir, mira, yo capté todas estas cosas, yo ya estoy en otro nivel, es pobre gente esta que... Y ahí te inflaste, estás peor que esa persona. Se cuenta de un padre de la Iglesia de los primeros tiempos que se había ido a vivir al desierto, todo en la austeridad, que uno se imagina, y le preguntó a Dios, Dios, ya a estas alturas, ¿a qué nivel estoy? Y dice, bueno, le respondió Dios, estás igual que un barbero o un carpintero cualquiera. O sea, le quiso decir, nada, ¿qué me estás diciendo? ¿Que vas a estar mejor que quién? Entonces sí, no diría, hay gente que, todos somos así, todos los gnósticos tenían esos tres niveles, que son el neumático, el espiritual, el psíquico, de la psique, el mental, y el sárquico o somático, corporal. Yo diría que los tres niveles existen en nosotros. Entonces existe un nivel mental. ¿Habéis visto en las cartas de San Pablo, donde dice que la mujer no debe hablar en público a menos que el hombre le dé permiso?
y que la mujer tiene que estar en la asamblea con un velo en la cabeza, ¿no? Que suena, literalmente suena horrible, bueno, sobre todo en esta época, que hay tanta reivindicación. Sin embargo, ¿qué es la mujer? La psique, la mente. ¿Qué es el hombre? El neuma, el espíritu. Entonces, la mente no debe hablar hasta que el espíritu, la intuición más profunda, le dé ese permiso, le insufle una comprensión más profunda. Entonces uno empieza a traducir todo en un lenguaje simbólico y ya sale de esa literalidad tonta de que, dice que la mujer entonces, ¿no? Se trata de eso, y reconocer esos 3 niveles dentro de uno. Ese otro que es básico, también lo tengo yo. Porque si no, ese diablito que aparecía cada rato nos va a aparecer y nos va a recordar a nosotros, por ahí debe andar, nos va a recordar a nosotros que nos estamos creyendo más de lo que somos. Y nos dice, acuérdate que tú también. ¿Qué fue anterior? ¿El tarot de Marsella o la baraja española? Porque hay mucha similitud. El tarot de Marsella. El tarot de Marsella es de más o menos 1650. Pero antes del tarot de Marsella estaban las cartichelas italianas, por ejemplo, que luego cuando Francia tuvo una guerra con Italia, se llevó mucho de eso de las familias como las Visconti Sforza y demás, que tenían sus propios tarot ya, y crearon el tarot, que es una tradición, tarot de Marsella. No es que sea de la ciudad de Marsella, es simplemente un formato que asume distintas formas. Este es uno de ellos. Cuando dices brazos en cruz, aceptar que tú tienes tu parte buena y tu parte mala, yo entiendo que eso no tiene que significar inmovilidad. Tú lo aceptas, pero eso implica que no debas luchar o esforzarte porque tu parte buena pese más que tu parte mala. No, no quiere decir que no te muevas, quiere decir que haces todo lo que haces todos los días, pero a la luz del reconocimiento de que tú no tienes el control sobre cuál prima. Por ejemplo, tú no tienes el control de si estás contenta o estás triste, de qué emoción es la que prima en tu vida en este momento. Entonces, cuando reconoces eso, te reconoces como atada a que esa cruz, decía Jung, es el mandala, es lo inconsciente, es Dios. O sea, es Jesús atado a Dios, está pegado a algo más grande que él, que involucra los dos polos. Es simplemente eso, es saber que yo puedo ahora tener este estado anímico, pero no es mío, no me lo invento yo, no soy el responsable. Por lo tanto, tampoco me puedo sentir culpable por una emoción determinada. Entonces, no dejar a tu ego que te gobierne. En realidad, nosotros somos el ego. Al ego se le entiende como el ombligo de nuestra identidad personal. Y lo divino se entiende que tiene su propio ombligo, Jung le llama el sí mismo, la tradición judío-cristiana le llama Yahvé, ¿no? O Yahvé Sofía, ese es el ombligo. Entonces, la idea es, desde ese centro, tal como hace Yahvé, que busca reconocer a su Sofía, nosotros también tenemos que reconocer a nuestro otro lado. Nada más, esa es la función. Luego no tenemos control sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. Si yo te digo, ¿qué vas a estar pensando en 30 segundos? No lo puedes saber, yo tampoco. Porque los pensamientos vienen. Entonces la idea es no apropiárselos. Suena un poco como a reptiliano, a como que vienen los reptilianos y nos meten pensamiento y nos dominan. Suena a eso, solo que los reptilianos somos también nosotros. Una cosa así. Pero es lo más doloroso de la vida, o por lo menos para mí. Para mí es lo más doloroso de la vida, esa falta de control sobre esa situación que no sabes por qué te sucede. Y de repente te inunda. A lo mejor estás eso en tu mejor momento, en tu mejor día, y de repente irrumpe, además bruscamente, y no sabes, realmente. Los filósofos estoicos, de los cuales el cristianismo aprendió mucho e incorporó mucho, decían que uno tiene control sobre solamente la reacción ante lo que ocurre, pero no a lo que ocurre. Por ejemplo, tú tienes una tristeza, pero lo único que puedes hacer es, tienes control hasta un punto en cómo reaccionas ante la tristeza. Por ejemplo, enfadándote con ella o aceptándola, pero no en la tristeza misma. Eso no lo puedes controlar, eso viene. Estar intentando controlar lo incontrolable es la receta para sufrir toda la vida. ¿Cómo te fundes
cuando te sientes triste o deprimido o tienes un ataque de ira, tú dices que tienes que fundirte con esos sentimientos, no negarlos. Pero eso no es garantía de que se vaya a ir. No, no es garantía. Si yo ahora hago algo violento hacia ti, tú lo más que puedes hacer, o sea, no tienes control de lo que yo haga, tienes control de tu reacción. Que tú cambies tu tipo de reacción no quiere decir que yo cambie mi actitud. Y eso internamente funciona igual. Entonces, no hay garantías. Si queremos garantías... Está en las reacciones. ¿Está el qué? Es que el kit de supervivencia está en las reacciones. En cómo Está en las reacciones, sí. en cómo percibas tú lo que te llega, de la percepción. Sí. En la clase de la actitud ante eso que te viene y cómo puedes, cómo de alguna forma tú te moldeas, ¿no? De alguna manera a eso que te viene. Ya me estaba asustando. Sí, pero cuando lo planteas como el kit para, ten cuidado porque suena a cómo puedo hacer para pasar lo mejor posible por la vida. No, ya lo sé, pero digo, hay que tener ese cuidado porque todos caemos en eso de voy a buscarle la vuelta para hacer esta receta y con esta receta yo... Mira, no dije kit, dije el kit. Ah, el kit. Sí, porque ya lo aceptas, o sea, ya, yo creo que ya llega un momento en el que aceptas que eso te viene, o por lo menos llega un momento en la vida en el que lo acabas aceptando, ¿no? Y también por eso creo que lo que dices es cierto, que hay una determinada edad en la que es cierto que la adolescencia hay un periodo ahí en la vida en la que la vida es loca, ¿no? Pero que hay un momento en la vida en la que te tienes que aferrar a algo que de alguna manera le dé sentido a aceptar eso y a buscar herramientas que te ayuden, pues eso, a sobrevivir, entre comillas, ¿no? A esa situación que si no te quebrantaría tu vida día a día. Al mismo tiempo, cuando lo acabas aceptando y te relajas y aprendes esa dinámica, viene otra cosa. Por eso empezaba de nuevo. Porque, claro, es que la idea del cristiano o de cualquier planteamiento espiritual es ser nómada. O sea, ser sedentario, no. Lo quieto está muerto. Entonces, siempre va a haber una vuelta más, siempre una vuelta más, siempre una vuelta más. Cuando tú dices, ya está, lo capté todo, algo sale, salta la liebre de detrás y otra vez la misma cosa. Es la vida, ¿no? Es la vida. Bueno, pero luchamos contra eso todo el tiempo. Nosotros queremos todo seguro, queremos así contrato de matrimonio, ¿no? Todo pautado, ¿o no? Sí. Constante movimiento. Yo creo que la vida es un constante movimiento. Constante. Ni bueno ni malo. A veces pensamos que hay cosas que son malas, pero porque nuestra cultura, nuestra sociedad, yo creo que no hay nada, o sea, a no ser hacer daño expresamente a alguien, no hay nada ni bueno ni malo, o sea, según como tú lo interpretes, según como lo quieras ver, que te juzgas. Entra luego todo el tema del juicio, de la conciencia, o sea... Eso es, cuando tú aprendes a suspender el juicio, sí, que es un poco lo que decía Krishnamurti también, esto de no observar sin juzgar. Cuando tú aprendes a no juzgar, ¿qué es la idea? Perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Te acuerdas eso? Sí. Hay que dejar fluir la vida. Esa es la palabra, fluir. Sí, es que es cierto, es que me lo está diciendo Carmen ahora, es verdad. Yo soy una persona muy... Yo soy médico y a lo mejor por eso llevo todo como muy tal. Y necesito, sí es verdad, necesito dejarte fluir, dejar que fluya la energía, que fluya la vida, que de alguna manera... Si al final nada tenemos controlado, ¿para qué lo queremos controlar? Solamente, ¿cómo lo quiere Es un desgaste de energía increíble. ¿Hola? Verla a ella, ¿cómo lo quiere controlar todo? Y ya me hago. Sí, y en cambio es que es un ejemplo tonto, ¿eh? Ayer salimos sin intención de salir y fluyó la noche, fuimos era el cabo de su padre y fluyó la noche de tal manera que Así y vamos como conociendo que la cantidad de fue, gente. no sé, Una cosa rara, sí. Sin controlar. y eso, sin mirar el reloj, más bien. Claro. Pablo, eso último que acabas de decir, perdónales que no saben lo que hacen, parece que el hecho de perdonar es que te sitúas
en un estado superior a los otros. Bueno, O sea, no me encaja mucho. puedes llevarlo de nuevo a un plano más interior y es como una especie de recordatorio. Los estoicos hacían eso, tenían una suerte de jaculatorias que era para recordarse cómo posicionarse ante las situaciones. Entonces es como decirse a uno mismo, cuando aparece ese miedo, cuando aparece esa tristeza o esa angustia, perdónalos, ¿no? No saben lo que hacen. O sea, es una fuerza ciega, es una fuerza, porque lo inconsciente es así, es una fuerza que no le importa un bledo mi vida personal. O sea, puede aparecer en la mitad de un examen un pánico terrible. O sea, no saben lo que hacen. Ese pánico me está arruinando el examen. Entonces, perdonar a ese pánico no es un acto de soberbia, sino es reconocer. No sabe lo que hace. O sea, Chuang Tzu, un filósofo chino, decía en sus escritos que si uno va en una barca y de repente alguien te choca de atrás, así, y tú te das vuelta como para insultarlo, ¿por qué me...? Y ves que la barca está vacía, la del otro. Entonces en ese momento apartas la barca y sigues. Es decir, cuando tú te das cuenta que el otro no tenía intención, porque no había nadie, no tienes con quién enfadarte. Solemos personificar el miedo, maldito miedo que me arruinó. No, son fuerzas como si fueran de la tierra, son unas fuerzas básicas. Por eso es la figura del Leviatán y el Behemoth, que son como los monstruos marinos, ¿no? Es una cosa brutal. Es como, ¿tú te enfadarías con una tormenta? No. Dices, es como decirte, si te enfadas porque te arruinó una salida, enseguida te dices, perdónala, no sabe lo que hace. O sea, no lo está haciendo hacia mí. Es una tormenta. Pero te enfadas con una persona que te empuje de repente. O que te diga algo irrespetuoso. Porque dices, esa persona sí sabe lo que hace. No sabe lo que hace tampoco. O sea, nadie sabe lo que hace. Porque cuando el otro te trata mal, si tú le preguntas, ¿por qué me trataste mal?, lo metes en un problema. Si te responde verdaderamente, pues no sabe por qué. Inconscientemente sabe que algo le está ayudando eso a descomprimir, pero no entiende ni de dónde le viene. Bueno, traducido a política. Lo que pasa es que la política tiene códigos de retórica y demás, donde todos se posicionan en un nivel muy como de pretender o de fingir ciertas cosas para poder simplemente ganar. Simplemente para mantenerse en el poder. Para mantenerse en el poder, sí. Pero eso se percibe. Sí, hombre, totalmente. Nadie lo duda. No. A estas alturas nadie lo duda. Bueno, si os parece, concluimos aquí, así quien tenga que ir pueda retirarse. A vosotros. Ahora a leer la Biblia en casa.